Grupo de Financiamiento Territorial de la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas. Este grupo se encarga, entre otras labores, de distribuir los recursos del Sistema General de Participaciones y de la distribución de los recursos del Sistema General de Regalías. Bueno, queremos compartir como 2 o 3 mensajes generales sobre el tema de financiamiento territorial, resumidos en estos 4 puntos. El primero, un contexto general respecto al financiamiento territorial. Luego, cómo es la distribución del Sistema General de Participaciones en términos generales. No queremos que ustedes se vuelvan expertos en las fórmulas y en los modelos de distribución, porque pues no es el objeto de esta charla. Unas recomendaciones para elaborar la proyección de los recursos del SGP, que está, digamos, resumiendo de alguna manera el documento que está en el kit territorial que produjo la Dirección de Inversiones Públicas. Y luego unas recomendaciones para usar la información del Sistema General de Regalías para efectos de la financiación del Plan Plurianual de Inversiones. Bueno, como contexto general del financiamiento territorial, uno podría decir, y creo que Lenny Leasensen insistido en toda la mañana en su magistral exposición, que primero lo primero que uno debe hacer a la hora de fijar toda esa cantidad de metas, todas esas cosas que van a encontrar en el armador de indicadores y todas las herramientas que ha producido el DNP para efectos del plan de desarrollo, es tener un buen diagnóstico financiero, saber realmente de todas esas 400, 500 metas, las 50 funciones que tienen los alcaldes, 50 porque no lo sabemos cuántas son, qué voy a poder cumplir, realmente con qué recursos cuento y cómo voy a poder apalancar mi plan de desarrollo. Y le sugerimos para ese ejercicio a las entidades en general que uno debe responderse 6 preguntas básicas. La primera pregunta es: ¿qué plata tengo en casa? Es decir, ¿qué puedo generar internamente para financiar mi plan de desarrollo? La siguiente pregunta es: ¿qué me llega automáticamente de la nación? Es decir, ¿qué recursos me transfiere el gobierno nacional vía Sistema General de Participaciones? ¿Y cómo hago para que esos recursos aumenten en cada asignación anual? Porque a veces se caen y los equipos financieros no saben por qué, muchas veces por deficiencia de información. Luego, ¿qué me asignan por concepto de regalías y cómo lo aterrizo en proyectos? Porque el Sistema General de Regalías son unos cupos, pero finalmente eso no se gasta si no tiene el proyecto, y el proyecto tiene que estar bien formulado, con unas metodologías, con unos requisitos y con unos tiempos y unos actores, y bueno, eso digamos que ustedes lo manejan mucho más que yo en detalle. Luego, ¿qué oferta tiene el gobierno nacional? Es decir, alguien preguntaba, bueno, ¿y yo puedo gestionar dónde está la oferta del gobierno nacional para efectos de la financiación de mi plan de desarrollo? Como sexta pregunta, bueno, ya agoté mis recursos propios, el SGP, la regalía, ningún político me quiso ayudar, no conseguí nada en el gobierno nacional, en estas afugias fiscales del gobierno central. Bueno, entonces, ¿será que me puedo endeudar? ¿Qué implica endeudarme? ¿Qué significa o cómo puedo endeudarme para financiar mi plan de desarrollo? Y por último, ¿qué me puede aportar el sector privado? Es decir, ¿cómo puedo hacer sinergias con el sector privado de mi municipio para lograr una financiación adecuada a mi plan de desarrollo? Creo que en esas 6 preguntas se podría resumir la disyuntiva en que están los mandatarios y sus equipos de gobierno, y esperan que ustedes le tengan respuestas, ¿sí? Entonces ustedes son los llamados a tratar de orientar a esos equipos en territorio, a tratar de orientar a esos gobernantes, porque las preguntas van a ser tan disímiles como las fuentes. Entonces, acá solamente nos vamos a ocupar de 2 de ellas. Esperamos que en el transcurso de las sesiones les vayan contando de los otros temas. Bueno, para entrar en materia, hay una realidad que no podemos ocultar, y es que la financiación del gasto subnacional de los municipios y departamentos depende en gran medida de 2 fuentes que se manejan centralizadamente, que son el Sistema General de Participaciones, que más o menos son 32 billones de pesos anuales, y el Sistema General de Regalías, que son más o menos 9 billones anuales. Luego vienen las rentas propias, más o menos 25 billones, concentrados en 40 ciudades o 41 ciudades, que son las que tienen el grueso de la tributación. Pero las 132 municipios más departamentos, pues no tienen el acceso a las fuentes de recursos ordinarias, porque pagan 2 pesos, o bien sea porque su sistema tributario es muy débil, o porque no tienen una base económica muy fuerte, o porque no tienen su catastro actualizado. Bueno, ahí hay 20.000 problemas que hay que solucionar. Y a veces porque no le da, porque por más de que quiera tener el mejor sistema tributario, pues el municipio no le da porque su base económica no va para más. Y hay otros, los otros son el endeudamiento, la cooperación, los recursos nacionales, y
las alianzas con el sector privado, que tampoco funcionan en todos los municipios. O sea que la realidad de los municipios se circunscribe en las dos primeras, SGP y SGR, porque los propios no alcanzan para más. En el tema de los recursos propios, uno se podría concentrar en un diagnóstico financiero aplicado, como el que hace la DAFI, como el que les van a contar, para efectos de un programa de saneamiento fiscal y financiero, pero en términos generales uno puede resumir esas tres cosas. Primero, haga esfuerzo fiscal. ¿Qué es esfuerzo fiscal? Trate de tener una política consistente anual de crecimiento de sus ingresos propios. ¿Eso qué le va a significar? Lo vamos a ver con más detalle en el SGP. No solo recaudo propio, también les va a significar mayores recursos por eficiencia fiscal, que es una bolsa del Sistema General de Participaciones, que es concursable en función de esos indicadores. Segundo, explote su capacidad fiscal. Es decir, mire realmente, no se desgaste en los 23 o 24 impuestos municipales, sino concéntrese en lo fundamental. Si ese municipio es comercial, pues concéntrese en el industria y comercio. Si es un municipio cuyo valor de la propiedad es relativamente explotable, pues concéntrese en el predial. Es decir, atienda específicamente su problema, no se desgaste haciendo un diagnóstico para 25 impuestos y hacer un plan estratégico para 25 cuando los importantes son 2 o 3, porque eso es un desgaste técnico, administrativo, logístico y económico. Y por último, sea eficiente en el recaudo. Si a mí me vale más recaudar un impuesto que lo que recaudo, pues no lo haga. Es decir, no se desgaste en las cosas innecesarias, sea un poco más estratégico y concéntrese en lo que puede explotar fácilmente, como los tres mensajes del tema de los recursos propios. En el componente del SGP podemos devolvernos a la historia del Sistema General de Participaciones, que ha tenido más o menos 3 reformas constitucionales, que ha venido creciendo. La primera reforma, cuando se creó, se unió con el situado fiscal y la participación de los ingresos corrientes de la nación. En el año 2001 empezamos a crecer en términos reales el 3% más el IPC más 3%. Vamos a enfrentarnos a una realidad, y es que no se reformó la Constitución, es decir, que volvemos a la antigua fórmula del año 2001, donde la bolsa global del Sistema General de Participaciones va a crecer en función de la variación de los ingresos corrientes de la nación. ¿Y cuáles son los ingresos corrientes de la nación? Los ingresos propios, los recaudos tributarios y los que están asociados al recaudo tributario de la nación. ¿Qué dificultad tiene eso en estas épocas de crisis fiscal, de ese nubarrones fiscales que tiene el presupuesto nacional? Que la recaudación se deprime cuando la economía se deprime. Es decir, que podemos esperar un escenario 2017, 18 y 19, si la situación no se revierte, de bajos ingresos fiscales, y eso automáticamente va a ir al Sistema General de Participaciones afectado. Es decir, que cualquier proyección que vayan a hacer hoy, pues es como todas las proyecciones, es una proyección que puede que se cumpla o que puede que no se cumpla. En el caso de los ingresos del gobierno nacional, pues hay unas buenas proyecciones y todos dicen, no, le vamos a apuntar a tal cosa, pero nadie hace un año pensaba que el barril de petróleo iba a estar a $29. Nadie pensaba hace 2 meses que hoy subía a $40. Luego eso es demasiado aleatorio y demasiado macroeconómico para uno aplicarlo a las finanzas de un municipio. Entonces, lo que queremos es, haga una proyección de su realidad, sin esperar los grandes choques externos, los grandes cambios estructurales, porque esos no se dan de la noche a la mañana, y menos en términos financieros. ¿Sí? ¿Qué características tienen los recursos del SGP? Primero, pues que son automáticos, es decir, una transferencia que, dadas las condiciones constitucionales, todos los años se giran unos periodos y se tiene que distribuir por parte del DNP sí o sí. Es decir, que no hay forma de que el DNP diga, no, yo quiero quitarle este año por tal razón. No, automáticamente tenemos que distribuir los recursos, porque es una transferencia constitucional. Segundo, que se transfieren a los departamentos, distritos, municipios y resguardos indígenas. Es decir, que esos beneficiarios tienen un derecho constitucional a recibir esos recursos. Por lo tanto, nadie les puede quitar el derecho constitucional. Segundo, que tienen destinaciones específicas. Como Lenin lo decía en una parte de su presentación, pues sí, le llega todo la torta de recursos, pero resulta que el régimen subsidiado se maneja sin situación de fondos y en una cuenta maestra. Es decir, yo tengo la plata, pero no la tengo, realmente es como medio virtual la cosa. Segundo, se distribuyen atendiendo a variables sectoriales. Por más de que un municipio tenga
dificultades financieras, por más de que un municipio, su realidad frente a la variable certificada por el sector sea otra, nosotros no podemos salirnos de la certificación. ¿Qué nos ha sucedido? Un municipio que tenía 24.950 habitantes y por ser menor de 25.000 habitantes recibía más o menos 1.000 millones de pesos. Al siguiente año le certificaron 25.010 habitantes. Por esos 10 habitantes perdió 1.000 millones de pesos. Y el alcalde viene y dice, no, es que voy a hablar con fulano de tal. Sí, hable con el que quiera, pero la certificación que me dieron en población es esta, no puedo hacer más. Es decir, que hay que entender en el sistema que esas variables objetivas dependen de unas certificaciones sectoriales. Tercero, que se destinan a inversión, fundamentalmente, es decir, que los recursos del SGP están atados a sectores de inversión. En muchos casos el exceso de reglamentación ha determinado que la plata de un sector solo se pueda financiar en tales cosas. Eso, digamos que puede ser un cambio que se puede dar en el futuro, pero la realidad que se van a enfrentar los alcaldes es, esa plata está atada a un sector y ese sector está atado a una competencia. Por lo tanto, usted tiene que aplicar los recursos a esa competencia y si no lo hace, llega el sistema de monitoreo, los monitoreos que hace el DNP, Hacienda y los ministerios sectoriales y le levantan su hallazgo por el mal manejo de los recursos. Los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría pueden destinar el 42% para funcionamiento. Siguiente. En términos generales, el grueso del SGP es educación, salud y agua potable. Ahí está el 85% de los recursos. Los demás municipios tienen una bolsita que se llama otros sectores o otros propósitos, y ahí es donde se paga el funcionamiento y todos los proyectos que ustedes están formulando como metas en esos futuros planes de desarrollo y ustedes están asesorando. Luego, realmente la plata de manejo es el 11.6%, porque lo demás está atado a los sectores. Luego, entonces, si yo voy a tener las 200 metas en otros sectores, tengo que ser consistente con mi realidad fiscal, y es que mi realidad fiscal es que del SGP, que es mi principal fuente, municipio de uno pequeñito, a Victoria, pues la realidad es que ese personaje solamente va a tener el 11% para sus recursos, para sus otros sectores, sus 300 metas, sus indicadores de producto, de resultado, su sistema de evaluación, bueno, todo lo que quiera. Esa es su realidad fiscal. ¿Sí? Siguiente. ¿Por qué a veces la plata? Porque a veces la pregunta más recurrente que nos llega a nosotros es, venga, ¿y por qué se me cayó la plata? ¿Cuál es la causa por la cual el DNP me haya castigado en la distribución de los recursos del SGP? La respuesta es, mire qué está haciendo en su sector, mire cuál ha sido su gestión. Por ejemplo, si no reporta oportunamente los ingresos tributarios en el FUT el día de jueves, el 15, pues no participa el martes. El día martes a las 12 de la noche cierra la plataforma del FUT. Si ese personaje no reportó adecuadamente los ingresos tributarios y esos no cruzaron contra el reporte de la contaduría y no son consistentes, pues no participa de eficiencia fiscal. ¿Cuánto puede perder un municipio por eso? 500 millones. Eso para uno de sexta categoría, eso es medio plan de desarrollo. Exacto. Inconsistencia en la información. Claro, yo reporté, pero reporté en la información contable un dato y en la información presupuestal otro, pues no les refrendan los ingresos, por lo tanto no participan. ¿Qué otra característica? Cambios normativos. Por ejemplo, la plata de oferta, que es la plata que se financia en los hospitales públicos, antes era el 25% de salud y hoy es el 10%. No podemos hacer nada. ¿Qué tiene que hacer el pobre alcalde del municipio de Titiribí? Ajustar sus costos de personal, sus costos de funcionamiento de su empresa social del Estado a esa nueva realidad que le recortó la plata, porque no depende de una variable que sea controlable. Lo que les contaba, cambios en municipios. Yo tenía 24.900 habitantes, hoy tengo 25.010, perdió 1.000 millones. ¿Qué podemos hacer? Nada, espere que haya un nuevo censo y que le ajusten su dato de población a ver si de pronto lo que él dice es cierto. No avance variables sectoriales. En la guía de proyección que le estamos facilitando a ustedes, que es un poco compleja porque el SGP es supremamente complejo, estamos diciendo haga una proyección descontando esos recursos que dependen de variables sectoriales que están atadas a eficiencias sectoriales o a eficiencias generales. Segundo, no reportar la información. Insistimos, si usted no reporta, está jodido. No reporta a la Contraloría, no reporta a la Contaduría o al DNP, no participa de esos recursos. Y no cumplimiento de los criterios de distribución. Por más de que
el equipo financiero haga un esfuerzo sobrehumano para tratar de apalancar recursos, los alcaldes son muy proclives a gastar mucho, y son muy proclives a gastar mucho en personal. No es que yo nombro 2 secretarias, 3 instructores, 4 asistentes, 3 escoltas, 2 conductores, chévere, pero resulta que eso vale mucho, y como eso vale mucho está atado a unos gastos de funcionamiento. Si él se vuela los gastos de funcionamiento, pues aparte de que tiene problemas de control fiscal y de control disciplinario, pues tiene problemas en la distribución porque automáticamente lo castiga. Eso significa que no participa de la distribución de los recursos de eficiencia administrativa. Siguiente. Recomendaciones para la proyección. Hay N métodos de proyección, uno podría casarse con un método único. El profesor José Lenin, cuando estaba en la universidad, nos decía, mire, hay como 12 métodos de proyección de las finanzas públicas, que el método automático, que el método ponderado, que el método de mínimos cuadrados, que el método, una cantidad de métodos de proyección. Este método que está en esa guía no es el único. Hay tantos como especialistas en finanzas públicas y como conocedores de la realidad territorial haya. Nosotros solamente estamos haciendo unas sugerencias generales que pueden ser acatadas o no pueden ser acatadas. Con unos antecedentes. Primero, el monto de los recursos depende de las variables de distribución, es decir, que no son controlables a una estimación histórica. ¿Sí? No son controlables porque probablemente en el último año de gobierno el alcalde anterior quemó el archivo, como el alcalde de Bucaramanga de hace unos años, que hoy está con su hermano por ahí en los medios de comunicación, pues quemaron el archivo y no dejaron nada. Entonces, al no dejar nada, pues no reportaron nada y eso les castigó todas las variables de distribución. El crecimiento de la bolsa. Es muy importante tener en cuenta que en el 2017 se acaba la transición y la bolsa va a ser fluctuante, es decir, que no va a haber un crecimiento real, sino puede ser que se deprima tanto la economía que los recursos de la bolsa como un todo empiecen a decrecer. El escenario fiscal que tenemos hoy en el marco fiscal de junio de 2015 dice que no, pero en junio de 2016 van a sacar otro escenario fiscal que va a cambiar considerablemente las cifras. Esta proyección que estamos recomendando está atada al escenario fiscal vigente. ¿Por qué con ese? Porque no tenemos una bolita de cristal que nos diga cómo va a ser la economía en los próximos 4 años. No la tenemos. Basadas en 5 pasos y en la información disponible que tenemos, en términos agregados. El primer paso consiste en ingresar al SICODIS, que es una aplicación donde tenemos la distribución de los recursos actualizada. Cada vez que sacamos un documento de distribución, valga la cuña, ya no hay documentos COMPES de distribución. La ley del plan de desarrollo eliminó la competencia, por lo tanto ya no hay COMPES de SGP. Ahora hay documentos de distribución de la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas donde se distribuyen los recursos del SGP. ¿Por qué se eliminó la competencia del COMPES? Porque era bien engorroso reunir a 16 ministros para aprobar un Excel. Eso no tenía mucho sentido. Y además que no le podían a uno validar. O sea, no había nada que hacer. Segundo, estamos en un modo de pruebas en el SICODIS desarrollando a partir de la guía un reporte de las variables y criterios de distribución, para no ponerlos a hacer la tabla esa grande que está en la guía, donde le dice vaya al anexo 1, al anexo 2, al anexo 5, columna K. Eso es un poco dispendioso. Como tenemos la información, lo que hicimos fue construir, y está en prueba, va a salir a producción la otra semana, un reporte que les permite bajar a ustedes las variables y a todos los municipios del país, las variables según criterios, para ayudarles a que esa proyección la hagan en el 1 a 1, descontando esas eficiencias de que tanto hemos hablado. Tercero, realice esa proyección descontando eficiencias. Una vez tiene esa bolsa, esa recomposición de la bolsa del SGP, aplique los supuestos macroeconómicos que están en el marco fiscal, que insisto, pueden cambiar y van a cambiar en junio de 2016, y haga una estimación básica de distribución de los recursos porque se acaba la transición. Entonces, en el paso 1, ¿qué hay que hacer? Entrar a esta herramienta, sicodis.dnp.gov.co, y consultar la ficha de asignación de recursos por entidad. ¿Okay? Una vez están ahí, siguiente, la cuña nuevamente, hoy se ve así, hoy se ve así, pero nos dijeron que era como muy fea, y bueno, pues hacemos caso, y la vamos a tener la otra semana en producción así, separando un componente para el Sistema General de Participaciones
y un componente para el Sistema General de Regalías donde está toda la información, la ficha por entidad, el resumen histórico, el detalle por entidad y concepto, la ficha que compara la distribución por criterios y variables, el documento de distribución y unas presentaciones y plantillas. En el SGR vamos a tener la distribución de una cuenta, esa comparación por asignaciones directas y específicas, el comparativo del estado presupuestal o el avance frente al presupuesto y el recaudo, el estado presupuestal, los giros de funcionamiento y monitoreo y presentaciones y plantillas. Eso es más o menos lo que tenemos hoy en la presentación Fellita, y lo vamos a tener en esta presentación a partir de la otra semana. Entonces el primer paso consiste en entrar al SIGODIS y bajar la ficha. ¿Qué van a encontrar? Este Excel. Es un Excel donde está resumido las 11 doceavas de 2015, la última doceava de 2016 y el total que debería tener un municipio en su presupuesto. Esta ficha es muy útil para los alcaldes y secretarios de planeación porque es lo que debe llevar en su presupuesto de asignación. Si el alcalde, cuando usted compara el presupuesto de ese municipio, tiene datos distintos a esta ficha, hay que decirle: oiga, alcalde, ajuste su presupuesto porque no le van a dar más. Eso es lo que tiene, porque ya se distribuyeron la última en la 11, por lo tanto, pues no hay mucho que esperar en términos de asignación del sistema. No va a haber redistribución en ningún componente. Eso es lo que ya le tocó para este año. ¿Cuáles fueron los criterios de asignación? Es decir, ¿por qué le dieron la plata? Hoy está en los documentos de distribución, pero es un poco engorroso porque hay documentos de 25 anexos. Lo que vamos a hacer es, en una ficha, por cada entidad territorial, de la misma forma, consulta el departamento, el municipio y la vigencia, bajar sus criterios de distribución, ¿sí? Y mirar por qué le dieron los recursos. Alguien preguntaba qué son las deficiencias. Resulta que en cada sector, puede ser esa diapositiva, en cada sector, en educación, en salud, en agua potable, en propósito y en alimentación escolar, hay unas variables que están atadas a la gestión del alcalde, es decir, que no dependen de variables automáticas como la población o la pobreza, sino que son variables que se hacen con cortes anuales donde se mide la gestión del alcalde en el sector y afecta la distribución. Por ejemplo, en el caso de educación hay una plata que se llama complemento. Esa plata de complemento depende del financiamiento y de la estructura de financiación de cada ETC, de cada entidad territorial certificada. En el caso de salud hay unos criterios indirectos que son eficiencias y algunas compensaciones dadas unas características propias de cada entidad territorial. Luego eso no es proyectable porque es aleatorio. Entonces la recomendación que hemos hecho en la cartilla es: descuente eso porque nadie lo garantiza. En el caso del propósito de agua potable hay una eficiencia sectorial y una compensación de deuda y una compensación por caída. 5 cosas que hacen que la estimación de propósito general se altere en el 1 a 1 en cada entidad territorial. El primero es la eficiencia fiscal. Si el municipio no cumple con los criterios de eficiencia fiscal, pues no participa de esa bolsa. El segundo es la eficiencia administrativa. La eficiencia administrativa es cumplir con la ley 617. Si el municipio no cumple o está muy pegado al límite, pues no participa de esos recursos. El tercero es una ponderación por la actualización del CISBEN. El CISBEN tiene 6 cortes de actualización bimensuales. Si cada bimestre vamos haciendo seguimiento y no cumple, en 1 o en 2 o en 3 o en todos, pues eso le va reduciendo los recursos de la asignación de propósito general. Y hay unas compensaciones de deporte y cultura que están vigentes desde el año 2008 y que se van a ir deprimiendo, y es que en todo caso, una vez compitan por esos recursos, debo garantizarle unos mínimos. Entonces también digamos que eso no lo podemos predecir porque depende de cómo le vaya todo. Y el siguiente dato, que no es tan volátil, es el dato de población. Casi todas las variables, todas las bolsas tienen que ver con la población certificada por el DANE, y esos datos no se mueven. La tasa vegetativa de crecimiento de la población está entre el 2.5 y el 4%. Por lo tanto, si todos se mueven a esa misma tasa, no van a haber diferencias entre ellos, porque todos están creciendo a la misma tasa. Y el último punto es, aplicando esos ponderadores, siguiente, tenga una proyección de este tipo: 2016, 2017, 18 y 19. Eso suena fácil así en el Excel, en el PowerPoint, ¿cierto? Pero llévenlo al Excel, es un poco más dispendioso. Para esos efectos nosotros, digamos que un profesor como José Lenin, pues esto es sencillo porque es un experto en Excel, pero pues los demás cristianos no. Hicimos un archivito que está en pruebas, por favor.
que tiene esos 4 pasos. Primero, vaya y descargue la ficha y cambie estos datos. Segundo, mire la ficha de criterios y cambie los datos de los criterios. La ficha es homogénea para todas las entidades territoriales. Y tercero, calcule, le decimos a la ficha, calcúleme 2010, un poquito más grande. Al comienzo. Calcúleme 2016 sin eficiencias. ¿Qué pasaría si un municipio en 2016 no hubiese recibido lo que recibió, sino hubiese recibido lo básico, lo mínimo? Y con base a esa proyección de 2016 básica, arme la proyección para el 2017, 18 y 19. Eso es todo. En la guía está muy detallado, es un poco dispendioso, entendemos por la magnitud de los documentos de distribución, pero pensando en facilitarle la tarea no solo a ustedes, sino a las entidades territoriales a quienes nos debemos, porque somos funcionarios públicos que trabajamos con temas territoriales, luego ellos son nuestros jefes indirectos. Lo que hicimos fue diseñar la ficha de criterios para que la puedan descargar automáticamente y no se tengan que poner a buscar en cada documento, en cada anexo, el dato y empiecen a sumar, multiplicar y restar. Este archivo pues está en pruebas, eso no es ciencia, es un Excel. Igual ustedes lo podrían construir con esto no es ciencia nuclear, digo yo siempre, esto es un Excel. Y ese Excel lo pueden construir entrando a Excel y armando con la guía estos pasos. La segunda bolsa de recursos importantes son los recursos del Sistema General de Regalías. Entiendo que todos ustedes trabajan en el grupo de coordinación o en la ET o en el grupo de fortalecimiento, por lo tanto están familiarizados con lo que es el Sistema General de Regalías y con lo que eso significó en términos de transformación de las finanzas públicas nacionales. Es un nuevo sistema, es un sistema que está atado a proyectos, que tiene unos órganos de decisión que se llaman OCAS, que allá la decisión no depende de la servilleta y del poder político del concejal de turno, sino que depende de unos criterios técnicos y una negociación entre niveles de gobierno. Y tiene todo un desarrollo normativo que de pronto no alcanzarían 10 diapositivas para ponerlo, pero en términos sucintos, para efectos de la asignación, siguiente, el sistema tiene unos fondos. Tiene unos fondos para efectos de la asignación que son para el funcionamiento y la exploración de yacimientos. Eso suma el 4.5%. De lo que quede, el 10% es para ahorro pensional, el 10% para ciencia y tecnología, un porcentaje decreciente de asignaciones directas y 2 fondos, un fondo de desarrollo regional y un fondo de compensación regional. Para efectos de la distribución hay solamente 3 variables que se utilizan para la distribución. 4, la producción de cada municipio para efectos de las directas. Para el resto de los fondos, las variables de distribución son el NBI, que no se mueve tanto, la población, que tiene un crecimiento vegetativo, y la tasa de desempleo, que tampoco se mueve mucho. Es decir, que los recursos aleatoriamente no se distribuyen indistintamente entre todas las entidades territoriales. ¿Qué es aleatorio a la distribución del Sistema General de Regalías? Las asignaciones directas, es decir, el recaudo de los recursos por la explotación de recursos naturales no renovables. Siguiente. ¿Dónde encuentra la información de cómo va la entidad territorial? Y la invitación a ustedes, que muchos de ustedes son apoyo en los OCAS municipales o regionales o departamentales, o en el de ciencia y tecnología, no lo sé, es consulten los datos, miren cómo van. En el SICODIS hay una pestaña que se llama Estado Presupuestal. Este Estado Presupuestal le dice a hoy, lo que hace la aplicación es consultar en todos los sistemas de información, en el SWIFT, en el aplicativo de cuentas, en el GESPROE y en el SPGR, cómo está la situación de la entidad territorial, y le dice cuánto tiene para aprobar proyectos. Aquí están todos los datos de asignación, de compensaciones, de aprobaciones, de inflexibilidades, todas las situaciones en términos financieros y numéricos de lo que le ha pasado a una entidad territorial y cuánto ha aprobado y cuánto tiene disponible para aprobar. Siguiente. ¿Qué otra cosa es importante a la hora de estimar los recursos del SGR? El plan de recursos. Podrían haber más datos del SGP, podría haber una proyección global para todo el mundo, pero cuando usted pone el logo del DNP o el logo del Ministerio de Hacienda o el logo de la Presidencia a una proyección, significa que puede ser exigible, ¿cierto? Entonces, la instrucción que recibimos del subdirector general, del subdirector territorial y de la viceministra de Hacienda es: no se casen con datos porque no lo podemos garantizar. Den recomendaciones,
a todos los equipos, a todos los mandatarios, sobre posibilidades y sobre datos disponibles, pero nadie garantiza esos datos porque la situación no es tan clara en términos fiscales. Entren a la página del Ministerio de Hacienda y bajen todo el plan de recursos. Ahí hay una proyección para cada entidad territorial, para cada uno de los fondos, asignaciones específicas, directas, fondo de ciencia y tecnología, fondo de desarrollo, fondo de compensación, todos los componentes del sistema, y está proyectado a 10 años, 2015-2024. Alguien va a decir, oiga, pero es que esa no es una proyección. ¿Sí? Alguien dice, no, no es proyección. ¿Por qué? Siguiente. Esa no es la proyección porque mire lo que teníamos y mire lo que y cómo vamos al cierre de 2015. Habíamos estimado un presupuesto de 17.4 billones, descontando los rendimientos financieros y el desarrollo FAE, pero hubo un aplazamiento en el decreto 1450 y se bajó a 12.4 billones. De eso se aplazó el 30% del presupuesto. Hoy, ¿cómo vamos? De ese total de recursos que teníamos estimados, recaudamos, en el caso del sistema, recaudamos 7.08 y habíamos estimado 8.6. Por lo tanto, no le pegamos a las estimaciones. Teníamos estimado un plan bienal de caja, y el plan bienal de caja, la instrucción de abono de cuenta, que es la línea roja, que es lo que distribuimos mensualmente, está por debajo de lo que habíamos estimado que íbamos a recaudar. Y cada mes nos estamos alejando más. Quiere decir que las perspectivas, por lo menos de 2016, del presupuesto que está vigente, no son muy alentadoras en términos del recaudo, ¿sí? Pero tenemos un seguro. ¿Cuál es el seguro? El aplazamiento, el primer seguro. Tuvimos la precaución de aplazar el 30% del presupuesto, muy fuerte, bajamos el presupuesto del 70%. Segundo seguro, tenemos el desahorro extraordinario, el desahorro ordinario del FAE. ¿Cuánto tenemos en el FAE? 10 billones de pesos. ¿Cuánto podríamos estimar para estabilizar la inversión? 1 billón, 1.2. Depende cómo nos vaya en 2016. Y hay otro mecanismo al cierre, que es el desahorro extraordinario. Y es que si la caída es tan fuerte, podemos tomar recursos del FAE para compensar el presupuesto vigente. Habíamos estimado 5.7 billones de recaudo de hidrocarburos y se nos cayó a 5. En el caso de minería, habíamos estimado 1.5 billones de recaudo y llegamos a 1.6. Estamos, como todo el mundo lo sabe al entrar a la prensa, estamos un poquito crudos en el tema de hidrocarburos. ¿Por qué se dio eso? Porque teníamos unos precios estimados de liquidación altos, porque el precio promedio del barril estuvo muy por debajo. ¿Qué nos ayudó un poquito? La tasa representativa del mercado, el hecho de que el dólar suba un poco, nos compensa un poco las caídas en términos del recaudo. Sin embargo, y el hecho de que los precios caigan, cae la producción total de hidrocarburos. Habíamos estimado producción de 1 millón de barriles, hoy estamos por debajo de... ¿Qué recomendaciones para finalizar les podemos hacer en el tema del Sistema General de Regalías? Primero, revise su plan de recursos, es decir, entre a la página del Ministerio de Hacienda y mire los datos específicos por municipio. Luego, revise el comportamiento del recaudo en el SICOES, entre y mire cómo está en términos de recaudo su entidad territorial. Considere que el presupuesto del SGR es de caja, es decir, que si usted, por más de que haga una proyección muy inflada, la caja lo aterriza al final del día, porque la caja le va a decir, eso es lo suyo. Considere que el SGR depende de variables no controlables y macroeconómicas, y sobre todo geopolíticas. No estime más del 70% de lo que está en el plan de recursos. Va a haber un documento, entiendo que Angélica se comprometió a circular el documento. Estamos esperando esa primera versión, hacer comentarios y luego pegarlo en el kit territorial, un documento para que ustedes lo tengan. Pero ya pueden ir haciendo el ejercicio, plan de recursos, recaudo.